Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, este es el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y voy a presentar hoy una charla extensa con un importante profesor que nos ha hecho nos da el gusto de contar con su presencia, que es Mariano Silvestroni, que es profesor adjunto en nuestra facultad en la materia de Derecho Penal y Procesal Penal. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Sos adjunto en la cátedra del doctor Virgolini y ejercés la profesión en el ámbito penal. Sí, así es. O sea que, y estás publicando, sos autor de varios libros. Uno es Teoría Constitucional del Delito y otro, Manual del Abogado Defensor. Este es un libro nuevo. Sí, en realidad es un libro que salió a fines del año 2011. Es el último libro de Derecho Penal que escribí. Me interesaría, Mariano, empezar con este tema, ya que realmente el título es, no sé si provocativo, por lo menos original. Manual, no dice Manual de Derecho Penal, ni Manual del Penalista, dice Manual del Abogado Defensor. ¿Es por algo el título? Sí, a ver, en primer lugar te cuento por qué razón escribí este libro. Yo soy profesor de la facultad desde hace muchos años y siempre me llamó la atención que en la facultad de abogacía no se enseñara abogacía. O sea, a lo sumo se enseña algo de derecho. Es como si el que se recibe en la facultad le va a recibir cuando termine el título de jurista o a lo sumo el título de juez. En realidad lo único que va a recibir el alumno cuando se recibe, cuando termine la carrera, es el título de abogado, un título que lo habilita a ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, es muy raro que algún profesor le enseñe a un alumno algo que tenga que ver con la abogacía, con el ejercicio de la profesión de abogado. Y por eso es que escribí este manual dirigido a los abogados defensores, tanto a los abogados defensores de los imputados como a los abogados defensores de los derechos de las víctimas que quieren actuar como querellantes en un proceso, por ejemplo. Pero la idea es esa, escribir un libro. No es un libro práctico, porque muchas veces se confunde, ¿no? La teoría por un lado y la práctica que sí es un libro donde hay modelos descritos, modelos de contrato, ¿no? Eso no es la práctica. Este es un manual que intenta explicar cómo se utiliza el derecho como una herramienta de trabajo, ¿no? Porque el abogado defensor lo que hace es, en realidad todos los abogados lo que hacen es defender los intereses de sus clientes. En la facultad nos enseñan que estamos ahí para defender la justicia, lo justo, etc. Eso es mentira. En realidad, lo que hacen los abogados es defender los intereses de sus clientes. Y el derecho debe ser utilizado como una herramienta para defender los intereses de los clientes. Y de eso se trata este manual. Y la formación, me interesa esto que estás planteando sobre la discordancia, un poco que creemos que formamos abogados, pero no formamos personas que sepan después introducirse en la vida profesional con facilidad. Pero esto no es un poco común a cualquier profesión. Uno cuando llega a cualquier profesión puede tener la teoría, pero necesita empezar a practicarlo. Sí, puede ser que sea un vicio que tenga que ver con todas las profesiones, pero yo te puedo hablar de lo que pasa en esta profesión y en la Facultad de Derecho. Otra cosa que me llama mucho la atención es que la mayoría de los profesores de la facultad son personas que o son jueces o pertenecen al Poder Judicial, al Ministerio Público, etc. O sea, la gran mayoría forman parte del sistema judicial. Y en realidad el abogado lo que hace todos los días es luchar contra ese sistema. Entonces es muy extraño, ¿no? que la gente que forma parte de ese sistema contra el cual el abogado tiene que luchar sean los que forman a los abogados. Entonces me parece que hay que contrabalancear un poco eso. Yo me imagino una facultad en la que, porque se discute mucho esta cuestión, ¿no? Si es correcto o no que los jueces den clases, que los abogados, hay algunos que son fundamentalistas y te dicen los abogados defensores o particulares no tienen que dar clases, o los jueces no tienen que dar clases. Yo creo que lo ideal sería que haya una facultad en donde tengamos un tercio de profesores con dedicación exclusiva, un tercio de profesores provenientes del sistema judicial y un tercio de profesores provenientes de la profesión. Tal vez ese sería el sistema ideal. Estamos lejísimos de eso. Tenemos un 80 o 90% de personas que pertenecen a la burocracia del Poder Judicial, que son los que forman
paradójicamente, a los abogados. ¿Y qué diferencia, Mariano, tenés, por ejemplo, cómo caracterizarías a un abogado defensor? Este es un manual, porque haces un manual del abogado defensor. ¿Cómo caracterizarías a ese abogado defensor? Y a ver, es una pregunta muy amplia. El abogado defensor obviamente tiene que saber derecho. ¿Estamos hablando de litigante cuando decís defensor? Sí, es un abogado litigante. A mí me ha tocado ejercer, participar en muchísimos casos, sea como abogado defensor de un imputado o como abogado defensor de los derechos de un querellante, por ejemplo. Obviamente hay que saber derecho para poder ejercer la profesión, pero además de saber derecho hay que conocer cómo se aplica el derecho, cómo funciona el sistema judicial, y hay que estar preparado para luchar contra ese sistema y contra la aplicación real del derecho. Entonces, me parece que esto es importante transmitírselo a los alumnos, y yo trato como profesor, de hecho he dado algunas materias del CPO, del orientado, dirigidas a enseñar estas cuestiones, ¿no? Darles casos, pero no es una cuestión de estudiar casos desde el punto de vista abstracto, porque también pasa eso en la facultad. Hay muchos que dicen, nosotros enseñamos a partir del método de casos. Sí, son casos abstractos. O enseñamos litigación y entonces te vienen a hablar de la teoría del caso. Está bien, hay que saberlo, por supuesto hay que saberlo, pero defender los intereses de los clientes es otra cosa, y es bueno enfrentar a los alumnos con esa otra cosa, mostrarles cómo funciona y entrenarlos para eso, porque si no van a tener el título de abogado y no van a ser abogados. Claro, en otras carreras, por ejemplo medicina, o en otros países, en la carrera de abogacía hay más tiempo para esta etapa de práctica, que quizá no solo la tenemos en el práctico profesional, en el consultorio jurídico gratuito, pero que dura un solo año. Sí. ¿Se podría pensar, por ejemplo, en una formación de abogado con estas características, más acercado a la práctica, con mayor tiempo de práctica profesional? Sí, podría ser una alternativa. Te repito, a mí me gustaría que en la facultad haya más abogados particulares, que haya un equilibrio entre los abogados, los jueces y, cuando hablo jueces me refiero a la gente que pertenece a la corporación judicial, a la burocracia judicial, y también profesores de dedicación exclusiva, porque también son importantes, personas que estudian el derecho desde el punto de vista puramente abstracto. Esto es bueno también, no es algo malo, claro. Debe existir. Uno de tus temas que has trabajado mucho desde lo teórico también, y que me imagino que en la práctica, son las nulidades en el proceso penal. Sí. ¿Esto cómo se aprende una nulidad? ¿Cómo tratás de enseñarlo o cómo lo ejerces en la práctica profesional? Sí, este es un tema interesante porque la nulidad parece algo muy técnico, algo muy abstracto, y es una paradoja, ¿no? Como cuando se enseña nulidades en procesal penal, por ejemplo, se la estudia como un ente abstracto. ¿Qué es la nulidad? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? En realidad la nulidad es una de las principales herramientas de defensa, pero no porque sea una chicana que utilizamos los abogados para defender personas culpables. No, detrás del concepto de nulidad hay algo muy sustancial. Digamos, cuando se establecen determinadas reglas en el proceso, o reglas en la organización de una sociedad, esas reglas tienen distintas funciones, pero una de las funciones de esas reglas, entre ellas las reglas del proceso penal, es permitir el dictado de soluciones correctas. O sea, hay reglas que nos permiten tomar soluciones correctas, en este caso sentencias correctas, sentencias que no sean equivocadas. Y las nulidades lo que permiten es invalidar aquellos procedimientos que a priori van a conducir a una decisión equivocada. Entonces, detrás de la nulidad hay algo muy importante, que es esto: evitar soluciones equivocadas. Detrás de cada garantía constitucional vos te vas a encontrar que en el fondo a lo que tiende esa garantía es a la confiabilidad del procedimiento. Y un procedimiento que no es confiable es un procedimiento que no sirve para nada. A mí no me sirve de nada que se dicte una sentencia que dice que una persona es culpable si yo no puedo confiar en esa sentencia.
Yo no puedo confiar en el proceso que llevó al dictado de esa sentencia. Y la nulidad, Mariano, yo sabes que no tengo nada, no estoy vinculado a derecho penal, estoy en derecho civil específicamente en familia, pero seguramente habrá escuchando gente que tampoco, incluso posiblemente no sean ni abogados. ¿En qué momento se puede interponer una nulidad? ¿En cualquier momento? ¿A qué actos? ¿Es solo al final? ¿Hay momentos fijados en el proceso penal? Sí, en realidad se puede. Las nulidades en realidad se pueden interponer en cualquier momento, sobre todo las nulidades que tienen que ver con la violación de garantías constitucionales, ¿no? Se pueden interponer en cualquier momento. Ahora, esta es una cuestión abstracta. Después está la otra situación de cuándo conviene interponerla. De eso también habla el manual. Claro. A veces te conviene dejar correr el vicio y plantearlo en el momento en el que si ganás ya no hay vuelta atrás. Claro. Bueno, ahora te voy a preguntar sobre también estas cuestiones de estrategia y de planificación del proceso penal. Pero vamos a ir a una breve pausa. Estamos hablando con el doctor Mariano Silvestroni, profesor de Derecho Penal. Vamos a hacer una breve pausa y después continuamos con una nota telefónica. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del doctor Mariano Silvestroni, pero vamos a hacer un paréntesis en esta nota de Derecho Penal para conversar con una profesora que ha sufrido realmente una situación muy fea y que creo que tenemos que denunciar también y plantear, y bueno, para eso la hemos llamado por teléfono como para que nos cuente qué sucedió en la Biblioteca Nacional esta semana. Está en línea la doctora Graciela Medina, profesora titular de Derecho de Familia. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches. Buenas noches, Juan Seda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenemos entendido que un grupo de profesores ha sufrido un problema bastante grande en una situación de agresión en la Biblioteca Nacional. Sí, lamentablemente ayer, el 19 de noviembre, a la tarde, se presentaba en la Biblioteca Nacional un libro en homenaje al profesor Marcos Córdoba. El libro es el Liber Amicorum, en homenaje al doctor Marcos Córdoba, y había profesores de toda Latinoamérica, de Europa y por supuesto profesores de nuestra casa de estudio, embajadores, jueces, y en el medio de la presentación del libro, acto totalmente académico, interrumpió un grupo de manifestantes que venían con bombos. Los bombos decían Biblioteca Nacional, y comenzaron a insultar y a gritar al doctor de la Rúa, que estaba en el acto, pero como simple invitado. No era ni disertante, ni era una personalidad, ni era en su homenaje. A partir de ese momento se interrumpió la situación, no dejaron continuar hablando al profesor italiano que estaba exponiendo. Hubo momentos de gran tensión y gritaban que se fuera, y llegó una situación que en verdad era amenazante para el doctor de la Rúa y lo obligaba a irse. Era el imperio de la sinrazón. ¿Cuánta gente era, Graciela, que estaba pidiendo esto? Serían unas 20 personas a cara descubierta, con carteles prehechos, es decir, que ya estaban preparados de antemano la manifestación, bombos, uniformes de la Biblioteca Nacional, es decir, eran trabajadores, algunos de ellos de la biblioteca, porque llevaban los buzos de la biblioteca, y como ya te digo, el acto fue de gran violencia verbal. Yo me paré para ir a solidarizarme con De la Rúa y me pegaron con uno de los manifestantes, me agredió con el palo que tocan el bombo en los brazos, y después, para impedirme pasar, me empujaron. Cuando me empujaron, caí hacia atrás, golpeé con la cabeza
en un escalón me desmayé. Y continuaban agrediendo a otros. En ese momento, al caer yo, frenaron por el ruido y porque no sabían lo que había pasado. Conclusión, fui a la presentación de un libro y terminé internada, llevada por una ambulancia, por el SAME, al hospital de emergencias. Estuve 6 horas internada y conmocionada por que todavía no me explico el porqué de este escrache a un expresidente con quien se puede compartir o no compartir su posición política. Pero lo que no se puede es agredir a todo el mundo académico, impedir un acto, golpear a la gente, golpear a los profesores. Y Graciela, esto fue, te da la impresión de que eran empleados de la biblioteca. A mí me parece que o bien habían tomado prestado los bombos de la biblioteca con las inscripciones enormes que decían Biblioteca Nacional, los buzos de los bibliotecarios de color azul, o eran empleados de la biblioteca, que tenían las identificaciones propias de la Biblioteca Nacional. Claro, me cuesta entender por qué la Biblioteca Nacional tiene bombos. No, a mí también me cuesta entender, porque cuando yo era chica en la biblioteca se hacía silencio para que la gente se concentrara. En este caso no hubo manera de hacer silencio para hacer un acto académico y los bombos no parecen lo más adecuado en una biblioteca. Claro. Bueno, Graciela, has tenido distintas muestras de solidaridad de parte de muchos profesores de la facultad ante esta agresión que sufriste. Independientemente del repudio a un personaje político, acá hubo una agresión física directa a una profesora de la facultad, lo cual es muy preocupante. Sí, hubo una agresión física y violenta, es decir, virulenta, sin sentido, porque no había provocado a nadie, y esta violencia injustificada realmente para los académicos es preocupante, en un acto académico y en un acto que no tenía ningún tipo de contenido político. Claro. Bueno, Graciela, transmitirte nuestra solidaridad y bueno, por suerte estás mejor luego de esas 6 horas de internación. Estoy mejor, estoy en observación, tengo 3 días de reposo. Estoy muy dolorida, y dolorida en el alma, y agradezco tu llamado. También se lo agradezco a la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pintos, que me llamó a la mañana a primera hora, horrorizada con lo que se denomina el escrache, porque en épocas constitucionales no hay ningún derecho a hacer esto, ni ninguna necesidad, que tenés los mecanismos constitucionales para denunciar o para iniciar un juicio. Bueno, y si quieren repudiar, pueden ponerse en la puerta perfectamente con carteles y repudiar, como se hace en muchos lugares del mundo. Si estuvieran en contra en este caso, el expresidente de la Rúa, se pueden poner en la puerta y manifestar sin necesidad de interrumpir ni de agredir a nadie. Y menos en un acto ajeno, porque no era el acto de la Rúa. De la Rúa ahí era un visitante. Lo que también me preocupa es que estos sean empleados de la biblioteca, ¿no? Yo te digo, o eran empleados de la biblioteca o los empleados de la biblioteca le habían prestado todos sus elementos. Claro. Bueno, Graciela, Juan, nuevamente. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno, fue la doctora Graciela Medina, profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones. Bueno, lamentablemente no podíamos dejar de relatar esto. Es una muy mala noticia para el mundo académico que no se pueda hacer un acto académico en la Biblioteca Nacional, por lo menos un acto académico que invite a alguien que no forme parte del gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos. Estamos con el doctor, hoy nuestro entrevistado de hoy es el doctor Mariano Silvestroni, para hablar de otros temas que lo hemos cortado ahora para esta entrevista medio de urgencia. Pero volvemos luego del informativo, volvemos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día, con el doctor Mariano Silvestroni, profesor adjunto en Derecho Penal y Procesal Penal. Mariano, cuando nos hablabas sobre el manual del abogado defensor, planteabas esta tarea, esta lucha que tiene el abogado a veces contra el sistema judicial penal. Y quisiera que nos desarrolles un poco más. ¿Qué es el sistema judicial penal? ¿Cómo funciona? Y a ver, el sistema judicial penal en nuestro país funciona de una manera bastante perversa. Yo lo describiría como una picadora de carne, ¿no? En general se tiene, en la opinión pública tiene la idea de que los jueces penales están trabajando al servicio de los delincuentes para dejarlos en libertad, ¿no? Se tiene esa sensación. Y la verdad es que las cosas funcionan exactamente al revés. Es muy, pero muy difícil encontrar jueces garantistas, encontrar jueces que puedan evaluar los casos con imparcialidad. Esto es prácticamente la excepción. Vos te vas a encontrar con un fiscal, por ejemplo. La tarea del fiscal es convalidar lo que hizo la policía y buscar la manera de convalidar esa actuación. Si la policía se equivocó, hay que justificarla, ¿no? Después vas a tener al juez de instrucción o al juez de garantía en la provincia de Buenos Aires, cuya tarea va a ser convalidar lo que hace el fiscal. Y después vas a tener la Cámara de Apelaciones, que lo que va a hacer es convalidar lo que hizo el juez de instrucción. Después la causa va a pasar al tribunal oral, ¿no? Porque te mandan la causa a un tribunal oral como diciendo, bueno, no pasa nada, te proceso, te meto preso en prisión preventiva. ¿Qué daño te puede causar esto? Entonces te mando a juicio oral. Ahí en el juicio oral se va a establecer si sos culpable o inocente. Y lo que hacen los tribunales orales es convalidar lo que se hizo durante la instrucción. Claro. De hecho, la mayoría de los casos se terminan por procedimientos abreviados. Claro. Aparte, dijiste algo también, Mariano, sobre la prisión preventiva. El sistema penitenciario está abarrotado, ¿no? De personas. Sí, está abarrotado, y la verdad que si los jueces se tomaran realmente en serio su función, la función que les otorga la Constitución, tendrían que hacerse cargo de la situación de las cárceles, y no lo hacen. Porque si vos sos un juez y mandás a alguien a un campo de concentración, vos sos el responsable de eso. Entonces, si vos sabés que no podés mandarlo a una cárcel sana y limpia, como dice la Constitución, lo tenés que dejar en libertad. Y si no lo haces, estás violando la Constitución y sos responsable por el destino de ese preso. Ahora, ¿hacen esto los jueces? No hacen esto. ¿Por qué? Porque los jueces están entrenados, los jueces y la burocracia judicial, todos ellos están entrenados para hacer una cosa diferente, para convalidar el funcionamiento de esta picadora de carne. Bueno, pero imagínate lo que sería la presión social si hubiera algún tipo de sentencia donde alguien quizá responsable penalmente no va preso porque no hay condiciones edilicias en las cárceles. Mirá, el problema es que todo el sistema penal está pata para arriba, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo está cada vez peor. Vos fijate lo que pasa. Yo creo que uno de los males más grandes de nuestro tiempo es la inflación penal. Fíjate lo que pasó en los últimos 10 años. En los últimos 10 años hubo la mayor inflación penal de la democracia argentina. Desde, yo te diría, de Bloomberg a Trimarco, destrozaron el Código Penal. Nunca en la historia de la democracia argentina hubo tanta inflación penal. Lo destrozaron el Código Penal y generaron una situación en la cual la aplicación de la ley penal necesariamente tiene que ser arbitraria. Entonces, en lugar de tener un sistema penal chiquito que se ocupe de las cosas graves y que vaya preso aquel que tiene que ir preso porque hizo algo intolerable socialmente, nos encontramos con un sistema penal que se ocupa de todo, y que recibe cada vez más clientela, o sea, cada vez más personas que se ven atrapadas por el sistema penal. Entonces es imposible que esto pueda funcionar. Y vos tenés legisladores que saben que están haciendo esto, que lo hacen porque lo pide la opinión pública, y que dicen, bueno, en todo caso que lo arreglen los jueces. Yo voy a sancionar esta ley que es una porquería, pero en definitiva que los jueces lo arreglen. Y los jueces lo que hacen es, no, momento, yo voy a cumplir a rajatabla con lo que dijeron los legisladores, pero no vaya a ser que después me digan
que yo me estoy alzando contra la voluntad popular o contra la voluntad del legislador. Y así sigue funcionando el sistema. Claro, pero la Argentina no ha suscrito tratados internacionales, o sea, ¿no hay algún parámetro constitucional para frenar esta inflación penal? Sí, yo te diría que al comienzo, hace unos años, parecía que esto era así, ¿no? Que los tratados internacionales servían para contener la inflación penal, para contener el poder punitivo, pero si vos te fijas, lo que pasa hoy en día es exactamente lo contrario. Los tratados internacionales se usan como excusa para sancionar cada vez nuevos delitos, para aumentar las penas. Fíjate lo que pasa con el tema de la trata de personas, por ejemplo, con la violencia de género. El fundamento para dictar las leyes aberrantes que se dictaron en el último año son las obligaciones internacionales. Lo mismo pasa en materia de estupefacientes. El fundamento para mantener una ley totalmente arcaica y descabellada como es la ley 23737 es la obligación internacional asumida por la Argentina en la Convención de Naciones Unidas. Lo mismo pasa en materia de corrupción, y esto está pasando en todos los ámbitos. O sea, hay un montón de tratados internacionales que establecen obligaciones de castigar, de criminalizar, y lo que hacen los legisladores es, con la excusa de cumplir esos tratados, y digo con la excusa porque no necesariamente tienen que dictarse las leyes que se dictan, o sea, se pueden abordar los conflictos sin necesidad de dictar leyes penales absurdas como se están dictando. Pero lo cierto es que con la excusa de aplicar esos tratados internacionales se dictan leyes que no tienen sentido y cuya aplicación genera no solo más arbitrariedad, sino enormes nichos de corrupción. Claro. Pero enormes nichos de corrupción. Esa idea de corrupción judicial, ¿existe la posibilidad de que se arme en algún momento una causa, esa leyenda, o sea, idea que a veces ronda de que le armaron la causa a este o le armaron la otra, de que hay connivencia a veces con la policía? ¿Existe realmente? Vos has participado como consultor en varias investigaciones. Sí, que se arman causas, yo te diría que de cada 10 causas, una está armada. El problema es que cuando vos las mirás las 10 son iguales. O sea, vos mirás la causa armada y mirás las otras 9 y son iguales. ¿Por qué? Porque los estándares que utilizan los funcionarios para dictar sus resoluciones son estándares muy bajos. Entonces, lo que yo te decía al comienzo, el fiscal convalida lo que hace la policía, el juez de instrucción convalida lo que hace el fiscal y lo que hace la policía. No se le cruza por la cabeza que tiene que controlarlo, que tiene que pensar mal, que tiene que aplicar de verdad el principio de inocencia. No, que venga el fiscal y que pruebe, que vengan y que me traigan las pruebas. No, el argumento es al revés. Tratemos de justificar. La policía se equivocó, bueno, tratemos de justificarla. La policía se olvidó de hacer el examen de las huellas dactilares en el arma o el dermotest. Y bueno, tratemos de justificarlo. La policía le metió 10 tiros a un tipo. Y bueno, tratemos de justificarlo. Y así va avanzando el proceso y todos los operadores del sistema piensan de la misma manera. Y cuando llegás a la Cámara de Casación, en lugar de revisar el caso como lo tienen que revisar, lo que hace es fijarse si el tribunal oral más o menos justificó bien la sentencia condenatoria. Y entonces estás en una situación de indefensión. Y no se aplica el estándar probatorio que corresponde porque se tiene miedo a que se caiga el sistema. Vos recién me decías, ¿qué pasaría si un juez deja en libertad a un detenido porque las cárceles no son sanas y limpias? ¿Qué le dirían? Bueno, ellos piensan de esa manera. ¿Cómo yo voy a anular esta causa? Sí, la policía se equivocó, pero ¿cómo yo la voy a anular? A ver si todavía tengo que anular todas las demás. Sí, tenés que anular esta y tenés que anular todas las demás. Y la policía tiene que empezar a trabajar bien para que no se dicten sentencias equivocadas. Esa es la función del juez. Evitar que se dicten sentencias equivocadas. Claro. Y no cumplen con esa función. Claro. Vos participaste, te han llamado como consultor de agencias internacionales, incluso para dar tu opinión, por ejemplo, en el famoso caso Carreras. ¿Querés comentarnos? No tenés compromiso, vos profesional con eso. No, para ¿Podrías nada comentarnos un poco? Sí, en realidad mi aproximación a ese caso fue básicamente cuando leí la sentencia de la Cámara de Casación que lo condenó a 15 años de prisión. Me puse a leer la sentencia. Y la verdad que me pareció una sentencia vergonzosa, porque todo lo que no tiene que ser una sentencia es esa sentencia. Vos te ponés a analizar cada uno de los razonamientos que se utilizan
y ves cómo se invierte la carga de la prueba, se trata de justificar constantemente el error de la policía. Si hay dos opciones, bueno, hay que estar siempre a la opción que va en contra del imputado. Si la defensa viene y te dice, no chequearon las huellas dactilares en el arma. Ah, bueno, pero eso porque la policía se pudo haber equivocado, porque había sangre en el arma. Ah, pero no hay sangre en el arma. Bueno, está bien, pero capaz que no encontraban la huella. Bueno, pero capaz que la encontraban. O no hicieron el dermotest. Y bueno, pero el dermotest no es un examen seguro. Bueno, pero hay que hacerlo. Y así con todos los razonamientos. La defensa refuta una prueba de cargo y la Cámara lo que trata de hacer es de relativizar la refutación de la defensa. Y no es así como debe funcionar una Cámara de Casación. Si vos tenés que la víctima no reconoce al imputado, si la víctima no reconoce el arma del imputado, si tenés que los testigos civiles dicen una cosa en la instrucción y una cosa totalmente distinta en el juicio, si tenés que en un lugar donde había 200 personas solamente aparecen 3 testigos civiles, el resto de los testigos son todos policías, si vas sumando todas estas cosas, decís, pero a ver, este es un caso de manual en donde la Cámara de Casación tiene que anular la sentencia. Es un caso de manual y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque los jueces están entrenados para razonar de una manera diferente. Están entrenados para defender a la corporación judicial. Claro, ¿y ese entrenamiento, Mariano, viene de la facultad o es algo que se adquiere después en el mundo corporativo? Mirá, el entrenamiento viene del trabajo diario de los tribunales, porque lo ves vos vas a una mesa de entradas y ves cómo piensa y cómo actúa el empleado de mesa de entradas, y hablas con un secretario y ves lo mismo, y hablas con un fiscal y ves lo mismo. Entonces vos vas viendo que el sistema se va retroalimentando, y además hay una cosa muy particular en nuestro sistema judicial. Se supone que los jueces tienen que ser primero abogados, con una cierta cantidad de años de ejercicio profesional. Sin embargo, esto no se cumple. O sea, para nosotros, ser abogado con, por ejemplo, 8 años de ejercicio profesional significa que hace 8 años que te recibiste abogado. Y eso no es tener 8 años de ejercicio profesional. 8 años de ejercicio profesional es 8 años de ejercicio profesional. Estar en la calle litigando, defendiendo personas. Claro. Eso debería aplicarse a todos los jueces. No se deberían elegir jueces que toda su vida trabajaron adentro de la burocracia judicial. Sin embargo, el 90% de los jueces se eligen de entre esas personas. Claro. Con el Consejo de la Magistratura y antes también. Siempre fue igual. La cantera de la que se sacan los jueces es exactamente la misma. Claro. Estamos hablando con Mariano Silvestroni, profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal. Mariano, ¿cómo se transmite esta idea casi un poco utópica en algún punto de luchar contra el sistema? ¿Los alumnos, tus estudiantes, quieren pelear contra el sistema o prefieren integrarse y estar lo más cómodo posible? Mirá, acá esto no es una cruzada en contra del sistema. El abogado defensor lo que tiene que tener en claro es que tiene que hacer lo que le conviene al cliente. En la mayoría de los casos, al cliente no le conviene que su abogado luche contra el sistema. Al contrario, le conviene que su abogado pacte con el sistema, que su abogado se aproveche de las deficiencias del sistema. En una minoría de casos, sí, hay que enfrentar al sistema y hay que estar preparado para hacerlo. Pero no pensemos que esto es una cuestión de una cruzada en contra del sistema. A los abogados defensores no nos corresponde eso. Eso les corresponderá en todo caso a los políticos, que no tienen ninguna intención de hacerlo, por supuesto, al contrario. Su intención es que esto continúe así. Pero si vos, y esto está acá en el manual del abogado defensor, en general lo que conviene es pactar con el sistema, aprovechar las deficiencias del sistema. Y a veces no, a veces hay que enfrentarlo, pero cuando hay que enfrentarlo hay que estar preparado para hacerlo. Claro, ¿no? Pero de alguna manera el abogado penalista tiene que tener una idea de cómo funciona el sistema, incluyendo la cuestión legislativa, la cuestión política, las variables, o sea, tienen que tener una formación, realmente son abogados que tienen que tener mucha calle, el penalista. Sí, a ver, el abogado penalista en realidad trabaja peleando contra la arbitrariedad, ¿no? El sistema penal es violencia, es eso. Y el abogado penalista lo que está haciendo es luchando contra la violencia del Estado
Porque el hecho de encerrar a alguien en una jaula es un acto violento. Entonces vos estás luchando contra eso. Entonces, trabajás de pelear contra la violencia. Y cuando sos abogado de una víctima, también estás peleando contra la violencia. Contra la violencia del hecho delictivo que se cometió. O sea, el derecho penal tiene que ver con la violencia. Entonces, se trata de eso. Y te repito, ¿cómo lidias con eso? Y bueno, depende de cada caso y depende del interés que vos estés defendiendo. Claro. ¿Vos coincidís con aquellos que dicen que el penalista es a la abogacía lo que es el cirujano a los médicos? Puede ser, sí, puede ser. Es decir, hoy en día es bastante duro el sistema penal. Esto no significa que el resto del ordenamiento jurídico funcione bien. Yo creo fervientemente que el sistema de justicia civil y comercial de la Argentina no existe, es una fantochada. O sea, no hay juicios. Acumular papeles en un expediente no es un juicio, eso es una mentira. Y vos hoy en día tenés un problema de cualquier tipo que tenés que llevar a la justicia civil y comercial y no tenés la posibilidad de acceder a la justicia. La única vía más o menos rápida que vos tenés es si te dan una medida cautelar. O sea, la medida cautelar, la justicia cautelar, se habla mucho de la justicia cautelar, es la única justicia que existe. Claro. Si vos no lográs una medida cautelar, olvídate. Claro. Y me interesa también, Mariano, que vos tenés una beta que también me parece muy, muy valiosa para un profesor, para un abogado también, pero especialmente para un profesor, que es la de escribir. O sea, además de estos libros que hemos presentado, que es este manual del abogado defensor y también tu anterior libro, que es la teoría constitucional del delito, también escribís novelas. Sí, escribí 3 novelas. La primera se llama El abogado del presidente, la segunda El juez federal y la última Fantasmas de la justicia. Hay un pequeño resumen de las 3 en mi sitio, que es marianosilvestroni.com. Sí, son novelas de intriga judicial, ¿no? Las 2 primeras tienen que ver son historias que se desenvuelven en el marco del funcionamiento de la justicia federal, ¿no? El abogado del presidente y el juez federal. Y la última, Fantasmas de la justicia, que es la que a mí más me gusta de las 3, es una novela cuya trama atraviesa el funcionamiento de la justicia civil y comercial, ¿no? Esto que yo te decía recién de que no existen juicios civiles y comerciales, bueno, de esto se trata, ¿no? Se trata de un asesino de estafadores que justamente, como no existen juicios, sale a matar. Claro. Hay que leer Fantasmas de la justicia, entonces. Sí, ahí del Puerto. Ahí lo pueden ver en marianosilvestroni.com. Y Mariano, ¿cómo te impacta esto en el ejercicio profesional? ¿Lo usás como para poder canalizar todas las cosas que ves? O sea, hay algo, me imagino que habrá algo, no quiero decir autobiográfico ni verídico, pero seguramente la experiencia que tomás en la profesión debe estar volcada. Mira, todas las cosas que se cuentan en esas novelas, más allá de que son obviamente historias de ficción, pero son cosas reales, son cosas que pasan. Tal vez no exista un asesino de estafadores, no lo sé. Eso sí, es ficción, pero ficción pura. Pero lo que ocurre, cada una de las cosas que ahí se cuentan, que pasan tanto en la justicia federal como en la justicia civil y comercial, son las cosas que pasan. Esas cosas son absolutamente realistas, claro. Absolutamente realistas. Y la verdad que me divierte mucho escribir sobre eso. O sea, me divierte escribir ficción y además me gusta mucho poder hacerlo contando las cosas que muchas veces no se puede contar en un libro, claro. En un ensayo. Te tiene que gustar porque me imagino que con la profesión, con la docencia, la investigación, vos tenés bastantes trabajos de investigación. Ponerte a escribir también no debe ser fácil encontrar el momento. Sí, lleva tiempo, pero bueno, es un hobby escribir. Bueno, ¿y lo recomendás para la docencia, para ser un buen docente? ¿Hace falta ser buen escritor? Y sí, a ver, nuestro proceso, todo el proceso judicial en la Argentina, absolutamente en todos los fueros, es un proceso escrito, incluso en el fuero penal. O sea, el juicio oral es una excepción excepcionalísima. El juicio es escrito. Claro. Obviamente en el fuero civil, en el fuero comercial, en el fuero contencioso administrativo es escrito de punta a punta, ¿no? Claro.
O sea, es un no proceso, un no juicio. ¿Has tenido la oportunidad de litigar y llegar a la instancia oral donde...? Sí, he tenido muchos juicios orales. Lo que pasa es que los juicios orales son una ficción, son una fantochada. El juicio oral en realidad se resuelve en función de lo que está en el expediente escrito. Entonces eso no es un juicio oral. Claro. Un juicio oral es otra cosa. Y en Argentina no hay juicios orales. Tal vez ahora con la sanción del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires comiencen a haber algunos juicios orales, verdaderos juicios orales, en donde se decida en función de lo que ocurre en el juicio y no en función de lo que hay en el expediente. Claro. Pero los casos penales se resuelven en función de lo que hay en el expediente. Lamentablemente es así. ¿Crees entonces que puede haber cambios positivos, pero la tendencia no ha sido buena en los últimos años en política penal? Mirá, vos fijate lo que pasa en la instrucción, ¿no? Vos tenés una instrucción totalmente escrita, que es donde se resuelve todo. O sea, cuando un juez toma conocimiento de un caso, de un hecho delictivo, ese es el momento en el que se toman las principales decisiones. Bueno, ¿te meto preso o no te meto preso? ¿Se practican estas medidas o no? ¿El proceso va a durar tanto tiempo? Etcétera, etcétera. Y después, ¿mandamos la causa a juicio o no? Todas estas decisiones deberían tomarse en audiencia. O sea, el juez tendría que estar sentado en su despacho recibiendo los casos. El fiscal trae un caso, viene el defensor, discuten y el juez decide. Esto no existe. Vos, para tener una audiencia oral durante la instrucción, tenés que presentar un recurso de apelación para tener una audiencia oral ante la Cámara, que va a resolver en función de lo que dicen los papeles que le manda el juez de instrucción. Eso es una mentira. Claro. Y después ese paquetito, que se llama expediente, se manda al tribunal oral. Y el tribunal oral va a resolver en función de lo que dice el expediente. Todo lo demás es una fantochada. Sí, van a venir los testigos, van a decir esto, aquello, lo demás allá, pero el juez se guía por lo que dice el expediente. El expediente ese que armó el juez de instrucción, o que armó la policía, o que armó... No armó en el mal sentido de la palabra. Que armó porque lo armó. Acá tenés una pila de papeles que está cosido, que están clavados, y que dice, y que cuentan una historia. Esa historia, esa es la historia oficial. Esa historia no se la borrás de la cabeza a ningún juez de tribunal oral. No se la borrás de la cabeza. Bueno, realmente preocupante, pero muy valioso tener tu testimonio, Mariano. Realmente te agradezco por haberte venido hasta acá, hasta la radio de la universidad. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hemos hablado con Mariano Silvestroni, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal. Así que me despido del día de hoy, el programa del día de hoy, y agradeciéndote nuevamente, Mariano. Gracias a ustedes. Buenas noches. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.